Federico, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entrando en tiempo de acuerdos y resoluciones, corresponde tratar la resolución 1031. El señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidenta. La solicitud de resolución 1031 la firma las diputadas y diputados Carmen Gers, María Candelaria Acevedo, Mercedes Bulnes, Luis Alberto Cuello, Tomás Giris, Lorena Pizarro, Emilia Schneider, Gonzalo Winter, Boris Barrera y Carol Cariola. Y en ella la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta su rechazo al contenido de la reseña biográfica parlamentaria del señor Sergio Onofre Jarpa Reyes, publicada por la Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo texto lo presenta como un demócrata, omitiendo su rol activo en la dictadura civil-militar, así como su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y la orden de captura internacional que pesaba sobre él. Eso es, presidenta. Señora Lorena Pizarro. Para hablar a favor, la diputada Lorena Pizarro. Diputada, por favor. Muchas gracias, presidenta. Junto con agradecerle la posibilidad de realizar esta intervención. La Cámara debe manifestar su rechazo al contenido de la reseña biográfica del señor Sergio Onofre Jarpa, publicada por la Biblioteca del Congreso Nacional, pues falta a la verdad histórica. En efecto, lo menciona como ministro del Interior del régimen militar, señalando la palabra régimen y no dictadura civil-militar de la cual fue un activo partícipe. Y omite, por ejemplo, su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad cometidos por la represión de las manifestaciones sociales en 1983 y 1984. En la jornada de protestas del 10 y 11 de agosto de 1983 se desplegaron 18.000 militares, lo que arrojó como balance 29 muertos durante 2 días, 200 heridos, toque de queda, allanamientos masivos en las poblaciones, por ejemplo, La Legua, Villa Francia, Cardenal Silva Enríquez, donde la metodología era una tortura masiva que se trataba de sacar de sus casas a todos los varones mayores de 15 años, niños entre ellos, para llevarlos a una cancha de fútbol donde se les obligaba a estar horas de pie con las manos en la nuca, marcando además las casas de dirigentes sindicales y sociales de la comuna. En ella se destruyeron por parte de agentes del Estado que estaban al mando de su conducción en el Ministerio del Interior. En las protestas de marzo de 1984 hubo 5 muertos, entre ellas un niño de 12 años, 8 personas con heridas graves y más de 100 detenidos. Y en noviembre de 1984 se asesinó a 5 manifestantes. Quiero agregar que entre las acciones que hacía este despliegue militar al mando político del señor Onofre Jarpa estaba salir a las poblaciones y no solo agredir a quienes se manifestaban, sino que entrar en allanamientos absolutamente ilegales a domicilios donde a ellos les parecía que debían infundir el temor para que en Chile la protesta social que con tanto esfuerzo y dolor estaba iniciando la inmensa mayoría de la población. A pesar de esta acción criminal del señor Onofre Jarpa, el pueblo se levantó y logró terminar con la dictadura civil y militar, pero con un costo de vidas enorme, brutal y doloroso. Víctimas de desaparición forzada, de tortura, exilio, asesinatos. De eso formó parte el señor Onofre Jarpa y parece que la Biblioteca del Congreso Nacional una vez más olvida una parte de la historia. La memoria ha sido parte de la resistencia de este país y nos parece que en este espacio donde se construye historia, la historia debe ser fidedigna en relación al rol
criminal que cumplió el señor Sergio Onofre Jarpa como parte de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, en razón de su responsabilidad por esos crímenes y en virtud del principio de jurisdicción universal, en 1999 el juez Baltasar Garzón emitió una orden de captura internacional en su contra que evadió a través de actos ilegales gracias a la protección de los poderes fácticos, lo que permitió que muriera en impunidad como muchos otros criminales. No obstante, sigue siendo un criminal de lesa humanidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Para hablar en contra tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Muchas gracias, presidenta. La desfachatez de algunos izquierdistas nunca termina de sorprender. Tienen la audacia de agraviar a uno de los políticos más influyentes del siglo XX en circunstancias que los mismos que apuntan con el dedo fueron colaboradores del grupo terrorista MIR y activos cómplices de las fechorías de la Corporación de la Reforma Agraria y de la destrucción social, moral, política, económica e institucional de la Unidad Popular. Pero no se quedan ahí. Tienen la osadía de atacar la imagen de don Sergio Onofre Jarpa, señalando que tuvo una orden de captura, pero omiten dolosamente quién dictó esa orden de captura. Un activista judicial y prevaricador llamado Baltasar Garzón. Eso equivale a que hoy te persiga el juez Urrutia o la fiscal Chong. Es un mérito más que una situación reprochable. Sin lugar a dudas, don Sergio Onofre Jarpa tuvo una vida cuyo compromiso con el servicio público lo llevó a dar lo mejor de sí en servicio a Chile. Fue regidor, embajador, ministro y senador. Fue delegado de Chile ante las Naciones Unidas, fue embajador en Colombia y en Argentina, donde tuvo un rol fundamental para superar los problemas limítrofes con nuestros vecinos que gracias al gobierno militar y la Iglesia Católica se logró evitar la guerra, salvando miles de vidas de compatriotas, una realidad que injustamente muchos prefieren ocultar. Como ministro del Interior, durante el gobierno restaurador de las Fuerzas Armadas y de Orden, abrió espacios para la oposición. ¿O acaso los mocionantes se olvidan de la denominada primavera de Jarpa, que consistió en el reingreso masivo de exiliados a Chile, generándole incluso problemas con los sectores más duros del gobierno restaurador? Su gran trayectoria política fue reconocida por los chilenos al ser electo con la primera mayoría de su circunscripción como senador. Lo quieran o no los mocionantes de este proyecto de resolución, sus mentiras, sus injurias, sus calumnias y menoscabos no podrán borrar ni manchar el legado de Jarpa, de Jaime Guzmán, de Miguel Kast y de tantos otros hombres y mujeres valientes que lo dieron todo por Chile para hacerlo más grande y libre, a diferencia de la miseria a la que siempre nos ha intentado arrastrar el surderío. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Acusan a Jarpa, al hombre que fue pivote de la recuperación democrática de este país. A él lo acusan, así como acusaron a Piñera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el año 83, 84, damas y caballeros, el Partido Comunista había rechazado la vía democrática para salir del gobierno militar. Lo había rechazado y abrazaban la vía de las armas, del asesinato, del terrorismo, de la violencia, del violentismo, así como lo hicieron también el 1810. ¿Y qué pasó en ese momento cuando se alzaron y trataron de manipular una vez más al pueblo chileno para que fuera servil a su dictadura, a la dictadura del proletariado? Bueno, resulta que tuvimos un hombre en el Ministerio del Interior que no agachó el moño y que restauró la ley, el imperio de la ley, eso que tanto odian porque lo declaran burgués, ¿no es cierto?, cuando no son ellos los que están manejando el tema. Y andan persiguiendo y persiguen ahora también su memoria, porque no lo pueden perseguir en persona. ¿De la mano de qué? De un juez prevaricador, de un delincuente, del abogado de Maduro. ¿Ese es su testigo en contra de Jarpa? ¿Ese es el caso que tienen en contra de Jarpa? Le voy a decir una cosa, un Jarpa vale más que todos ustedes y su gobierno juntos. Muchísimas gracias. Han votado todos los diputados y diputadas.
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 54 votos, 59 en contra, 8 abstenciones. Rechazada.